En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Al cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al cordero le daré la gloria. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él justo soy, solo a Él le doy la gloria. Gloria. Hermanos, entonces estamos en las doctrinas de la gracia. Y ya hemos trasegado, aunque todavía pudiera haber mucha tela por cortar, acerca de la depravación total del hombre, la caída del hombre. Y hace 8 días concluimos que todos estamos bajo pecado. Hemos concluido que nadie puede ser justificado en sus propios medios o en sus propias fuerzas por sí mismo. Yo no me puedo justificar a mí mismo, sino que se requiere la intervención de Dios, que todos estábamos muertos en delitos y pecados, y que el hombre está totalmente imposibilitado, que el ser humano no puede, y a pesar de que no puede, tampoco quiere, y como no quiere, está esclavo del pecado, es enemigo de Dios, y no solo es enemigo de Dios, sino que está también muerto, y que sin Cristo lo que hace cada día es descomponerse. Si eso es claro para nosotros, la siguiente doctrina de la gracia que vamos a comprender, entonces nos será fácil. Y pregunto, amados hermanos, ¿a usted le es difícil comprender que usted estaba muerto en delitos y pecados? Si es así, entonces yo quiero que volvamos a mirar el libro de los comienzos y volvamos a revisar Génesis capítulo 3. Porque una vez se da la caída, entonces el ser humano cae a un estado donde este estado es terrible. ¿Y por qué terrible? Porque ahora su condición es totalmente caída. Génesis capítulo 3, el Señor llama a Adán en el versículo 9 y le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Queda claro que el hombre no puede buscar a Dios? Miremos Romanos capítulo 3, versículos 11 en adelante. La Biblia entonces nos refiere y nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 11 en adelante. Dice: no hay quien entienda. Si no hay quien entienda, ¿qué significa eso? Que no puede entender.
No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Si Dios dice que no hay quien lo busque, ¿qué concluimos entonces? Que no hay quien lo busque. Es sencillo. Es sencillo si nos despojamos de todo el humanismo y de todo lo que históricamente la iglesia en el evangelio se ha permeado. Entonces el tema para la mañana de hoy se llama la elección incondicional de Dios. La elección incondicional de Dios. Y vamos a mirar entonces una cita que ya la habíamos observado en la predicación de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 6, solo esos 3 versículos. Y hoy vamos a estar estudiando este pasaje. Bien, amados hermanos, y leamos todos juntos a una voz, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Debemos entonces, amados, entender que inicialmente Dios no condena a nadie. Y esa es una premisa muy importante para tenerla en cuenta. Dios no condena a nadie. Y no es porque Dios quiera salvar su honor o porque Dios quiera librarse de la responsabilidad de la salvación, sino que sencillamente el hombre ya está condenado. Permítanme entonces mostrarles por medio de la carta a los romanos que el hombre, desde el mismo momento en que viene a vida y es concebido, desde ese mismo instante, desde ese mismo momento, el hombre ya está en condenación. Quiero entonces mostrarles por las Escrituras a través de Romanos capítulo 5, versículo 12, y ruego que usted esté muy atento. Y dice entonces Romanos capítulo 5, versículo 12, y el autor Pablo está contrastando al primer Adán con el segundo Adán, que es Cristo. Dice entonces Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, amados hermanos, ¿quién son esos todos? ¿Esa palabra todos escatima o esa palabra excluye a algún individuo que pertenezca a la raza humana? La respuesta es categórica: no. Todos hacen parte de esta gran masa a través de todos los tiempos, en todas las edades, en todas las regiones, como bien la Biblia lo señala, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Todo este insumo que se llama la raza humana, todos están destituidos de la gloria de Dios. El versículo pone un énfasis en el pecado. Porque el escritor entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso significa que desde el bebé, que apenas cuando a uno como padre le dan la noticia y le dicen, esposo, su esposa está embarazada. Viene un bebé en camino. Nunca pensamos que este bebé ¿está en qué? En pecado. Y a veces tiernamente
Y a veces de una forma cariñosa alzamos al bebé en nuestros brazos y decimos, ¿cómo este bebé es un pecador? Pero es verdad. Desde el mismo momento en que hay la concepción entre un óvulo con un espermatozoide y viene la vida y viene todo el proceso embrionario, desde ese mismo momento, ese ser que está ahí, que no solo está ahí, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, desde ese mismo momento, la Biblia dice que es un pecador y que eso lo pone en el estado de condenación total. Es decir, que este bebé que viene ya está reprobado por Dios. Eso significa que este bebé que viene está en condenación. Y lo que nos describe la Biblia es que este bebé, cuando ya crezca, no puede hacer nada por venir a Dios. Eso lo hemos dejado claro y quiero dejarlo muy claro una vez más en esta mañana. El hombre no quiere y no puede. El hombre está en su estado de reprobación y el hombre está totalmente distante de Dios y por consecuencia está separado de Dios. Porque esta es una doctrina que a nosotros nos pone en la perspectiva correcta del Evangelio. Y al ponernos en la perspectiva correcta del Evangelio, nos muestra que la condición de pecado en nuestras vidas es una condición terrible. El estado al cual ha caído el ser humano es un estado deplorable, de desdicha, de desgracia y de miseria. En el Evangelio de Mateo registra que una vez vino un joven rico y le dijo al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Es la gran pregunta que a veces se nos formula en muchos escenarios, en muchos campos. ¿Haciendo qué cosas yo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Lo primero que le pone freno y le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice: ¿acaso no sabes que solo hay uno que es bueno y es mi Padre que está en los cielos? Si solo hay uno bueno, ¿los demás qué somos? Malos. Eso nos dice el Evangelio. Entonces se requiere la intervención de Dios por un proceso que se llama la salvación. Y entonces cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 4, comenzando desde el versículo 3, podemos entender que el hombre, al estar reprobado, se requiere que para que venga a salvación se trace un plan sobre todos aquellos que han venido a salvación. Y la Biblia entonces nos muestra en este primer punto que quiero conversar a ustedes y que quiero tratar con ustedes, es que la elección es un acto soberano y libre de Dios, mediante el cual Dios determina quién viene a salvación y a quién lo deja en su estado de reprobación. Nosotros hemos tendido a humanizar a Dios. La iglesia cristiana ha cometido el fatídico error de pensar que las acciones de Dios se pueden equiparar también a las acciones humanas. O se los digo de una manera todavía más atrevida: las acciones del hombre las han equiparado a las mismas acciones de Dios. Dios no es hijo de hombre, dice la Biblia. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Si Dios no es hombre, entonces no podemos humanizar a Dios. Porque el humanizar a Dios nos hace pensar que las decisiones de Dios o los actos de Dios libres y soberanos, también el hombre puede tener acciones libres y soberanas. Y entonces viene el cuestionamiento de una postura que sale en defensa del honor de Dios, llamado el libre albedrío. Son unas palabras latinas que nos muestran que aún lo potestativo de Dios le corresponde también al hombre. Y no es así, porque hay cosas enteramente que le pertenecen a Dios. Pregunto, ¿ustedes decidieron quiénes iban a ser sus padres? La respuesta es no.
¿Ustedes saben cuándo va a ser el día de su muerte? No. Y hemos confundido la decisión humana o la voluntad humana con una expresión que se llama decisionismo. Decisionismo no es libre albedrío. El decisionismo consiste en la práctica que Dios, por ese diseño perfecto sobre el hombre, le da y le entrega, de tal manera que el hombre ahora está aún condicionado a las disposiciones de Dios. ¿Qué es decisión propia del ser humano o decisionismo? Pues, ¿qué ropa me pongo? ¿Usted decide qué ropa se quiere poner? Normalmente todos los domingos yo puedo decir, bueno, hoy me quiero ir bien presentado para la iglesia, entonces hoy decido ponerme traje y corbata. ¿Ustedes piensan que Dios interviene en saber qué ropa se pone? No, Dios no interviene. ¿O qué va a comer? Si quiere un pan o usted quiere una galleta. Dios le dio un apetito para que usted pueda decidir qué comer, pero eso se llama decisionismo. Mas no es así con lo potestativo de Dios. Entonces el texto de Efesios comienza diciéndonos que Dios en su elección libre es soberano. Y no se puede atentar contra el carácter de Dios en el sentido de que Dios es soberano para controlar muchas cosas de la naturaleza, excepto para salvar. Y la Biblia nos dice entonces que Dios también soberanamente salva a quien Él en su plan ha decidido llamar. Entonces dice Efesios 1:3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esta palabra escoger significa seleccionar. Pero esta selección no es como la hace un ser humano. Es decir, como cuando uno va a comprar tomates y normalmente uno, ¿qué escoge? Lo mejor. Lo mejor. Pero es que de la raza humana no hay nada bueno. De la raza humana no hay nada que pueda decir es que ese individuo X y ese individuo Y tienen algo bueno y por eso yo los escojo. Todo lo contrario, la Biblia lo que nos dice y nos señala es que de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no cuenta, de ahí Dios sacó para avergonzar a los sabios. Escoger significa hacer una selección. Esta palabra se usa en Lucas 6:13 para hablar de la selección que hace Cristo cuando llama a los 12 apóstoles. Y en Juan 15:16 el Señor le dice, no es que ustedes me hayan escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes. En el versículo 5 ustedes encuentran la palabra predestinar. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Esta traducción de este vocablo es la palabra griega proorizo y está compuesta de dos voces, la palabra pro, que significa de antemano, y orizo, que significa horizonte. Es algo así como la línea que divide entre el cielo y la tierra, el horizonte. De tal manera que la idea de esta palabra significa trazar un límite de antemano o trazar las cosas de antemano. La palabra predestinar entonces nos habla de la palabra proorizo. Habla de un plan establecido desde antes. Hay un plan establecido desde antes. Y eso entonces nos lleva a nuestro primer punto. ¿Cuál es la base de la elección? ¿En qué se enfoca entonces la elección? Leamos el versículo 4. Entonces la base de la elección nos muestra en este primer punto, versículo 4, nos escogió en Él. En sus Biblias ese Él está tildado para hacer mención a un nombre propio. ¿Quién es? Jesucristo. Según nos escogió en Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Es decir, que cuando Dios en el consejo eterno de redención traza el plan de la redención,
entonces la segunda persona de la Trinidad se compromete para efectuar la redención. Es decir, para pagar la deuda de pecado que el hombre ha cometido. Es decir, que la segunda persona de la Trinidad está comprometida en la salvación. Es decir, que la selección o la elección que Dios hace, se hace en la persona de Cristo Jesús. Y esa es la base de la elección. ¿Por qué? Porque la deuda de pecado la comete un hombre. Y por tanto es un hombre quien debe pagar. Y por eso Cristo se hace hombre. Y viene y se entrega voluntariamente en la cruz del Calvario. Él dijo, yo doy mi vida, yo mismo la pongo, yo mismo la doy, porque así se estableció en el consejo eterno de redención. La base de la elección de Dios en primera instancia no se centra en ti. La base de la elección no se centra en nosotros. Porque entonces vienen preguntas como las que ayer se nos hacían en el grupo ESI. ¿Por qué Dios me escogió a mí? No es así. No funciona así. La base de la elección está en la misma persona del Señor Jesucristo. Esa es la base. Nosotros simplemente somos, en extensión, alcanzados por ese sacrificio, alcanzados por esa obra magna y portentosa en la cruz del Calvario. Leamos por favor 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. El apóstol Pablo, escribiendo a Tesalónica y a los hermanos que estaban allí, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la base de esta elección, que es el Señor Jesucristo, esta base es la que, por medio de su sacrificio, ahora se hace patente la redención de nuestra vida, según nos escogió en Él. Es Cristo mismo la base de la elección de Dios. Y por ello, cada uno de nosotros, los que hemos sido alcanzados por su gracia, ahora en ello estamos recibiendo o somos depositarios de esa maravillosa gracia. Otro aspecto que se nos contempla en la carta a los Efesios es el momento. ¿En qué momento se dispone la elección de Dios? Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo el Señor ha escogido a los suyos? Primero la base, ya sabemos que es Cristo Jesús, y ahora viene el momento. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Existía usted? ¿Existía yo? ¿Existía la humanidad? No. Existe un plan de redención. Existe una elección de Dios. Y la Biblia acá nos deja muy en claro, y otras versiones nos dice desde antes de todas las cosas, pero la Reina Valera nos dice que la elección de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Es decir, de que desde antes que fuesen las estrellas, el mundo, la tierra, los cielos y todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos contemplar, antes de todas estas cosas, Dios a ti y a mí nos tenía en su plan. Eso nos desarma totalmente. Porque ustedes pudieran decir, no, es que un día cuando un predicador me dijo que cuántos querían pasar al frente, entonces yo dije, sí,
acepto, yo recibo a Jesús en mi corazón. Bueno, esa fue la manera, pero el plan ya estaba trazado desde antes. Hay una canción de los Voceros de Cristo, es un grupo que yo escucho mucho, es un dúo de dos, y se llama Escogido fui de Dios en el amado. ¿Cuántos grupos que no creen a las doctrinas de la gracia cantan esta canción? Y yo digo, pero ¿por qué cantan? Cantan sin sentido. Y la canción dice, antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Eso dice la canción. Escogido fui de Dios en el amado. Antes de la creación el plan fue hecho. Y entonces entramos a mirar la determinación de Dios. Entremos a mirar su plan. La Biblia nos dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. ¿Y qué significa que Dios no cambia? Pues que es inmutable, que Él no cambia. Los que más bien cambiamos de opinión somos nosotros. Hoy decimos sí, mañana no, pasado mañana quién sabe. Y así vivimos fluctuando aún en nuestras propias decisiones. Sin embargo, Dios no es así. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no pimponea. Dios no está cambiando. Su carácter es inmutable y sus decretos también son inmutables. Luego, este plan bendito de redención, este plan que Él ha trazado, pregunto, ¿se echará a perder el plan? La Biblia en todo el Antiguo Testamento nos muestra que el plan quiso echarse a perder. Y el plan no se echó a perder. Porque quien lo diseñó, quien trazó el plan, no ha perdido nunca y no va a perder. Porque quien diseñó el plan, diseñó un plan perfecto, inmutable, incambiable, y no hay forma de tergiversarlo, de desdibujarlo o sencillamente estropearlo. Ahora, si quien diseñó el plan es perfecto en lo que hace, ¿qué papel juegan entonces los escogidos de Dios? ¿Qué papel juegan entonces los escogidos de Dios? Esa será entonces la quinta doctrina de la gracia, que se conoce como la perseverancia de los santos. Es decir, que nunca los santos o los que Dios ha llamado caerán de su estado de gracia. Y usted puede decir, pero me he equivocado tantas veces en mi vida. Sí, y yo también me sigo equivocando, y como decía Paola esta mañana, nos vamos a equivocar. Pero eso no significa entonces que un día perdamos la salvación, porque el plan ya está hecho. Entonces el momento de la elección de Dios se presenta, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, como los dos mellizos, Esaú y Jacob, que no habían hecho ni bien ni mal. Y entonces a Rebeca se les dice, el mayor servirá al menor. Y el texto de Romanos dice, mas a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esa palabra aborrecer no significa amar menos, porque atentaríamos entonces cruelmente contra el amor de Dios. Por cuanto el amor de Dios es un amor perfecto. No es Dios mostrando amor grande para algunos y un amor poco para otros, sino que el amor de Dios es un amor único y perfecto. El momento de la elección fue desde antes de la fundación del mundo. Es más, usted nunca sabía que iba a ser salvo. Eso no lo sabía usted. ¿Cuántos se acuerdan de su juventud? Él. Él está joven, como si fuera ayer por la tarde. ¿Usted se acuerda qué hacía antes sin Cristo?
El tío estaba dando vueltas por el mundo, en serio. Yo recuerdo el campo y las tardes que iba a traer leña. Yo nunca se me atravesó por mi mente que Cristo algún día le iba a conocer, jamás. Y eso también le pasó a usted. Yo nunca, y ustedes tampoco. Nunca el ser humano anda en la vida pensando en Cristo. No, no es así. Pero Dios pensó en usted por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Antes de haber venido como fuera a los pies del Señor, antes de eso, usted, es más, le dijeron, lo invito a una iglesia. A otros le dijeron, lo invito a una campaña. Listo, está bien. Aceptamos eso. Pero recuerde que eso sucedió porque había un plan desde antes. Ya estaba trazado un plan desde antes. Y eso entonces nos lleva a un tercer punto. ¿Cuál es el primer punto? La base de la elección. ¿Quién es la base de la elección? Cristo. Cristo es quien se pone. Número 2, el momento de la elección. ¿Cuándo es el momento de la elección? Antes de la fundación del mundo. Número 3, ¿y cuál es el propósito de la elección? Debe haber un propósito, ¿verdad? Y esa es una pregunta que se me hizo algún día y hoy voy a intentar responderla. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Se ha preguntado eso usted? Bien, leamos el texto una vez más. Como decía ayer Andresito, quedémonos en el texto. Volvamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Entiende para qué lo escogió Dios? Ahí está claro. ¿Para qué lo escogió? ¿Para qué la escogió? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Pablo responde dos cosas. Por un lado nos dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. No fue que Él vio algo bueno en nosotros. Dios no vio algo bueno en nuestra vida y que por eso nos escogió. Eso es lo que piensa ordinariamente el mundo. Porque todo el mundo piensa que a Dios hay que hacer buenas cosas para agradar a Dios. Todo el mundo piensa eso. Ahora, Él vio algo bueno en nosotros, hemos dicho. Pecado, vio nuestra condición, vio nuestra impiedad y nos escogió para hacernos santos. Y leamos por favor ahí Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida. ¿Qué significa que Él nos dio vida? Porque usted estaba muerto y Dios le dio vida, le sopló vida, le dio vida. Cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerden que un cuadro del Evangelio nos muestra la ira de Dios. Un cuadro del Evangelio es mostrarnos la justicia de Dios. Y un cuadro del Evangelio también es mostrarnos nuestra condición delante de Dios, que ya lo hemos explicado en los domingos anteriores. Entonces, cuando Dios a ti te da vida y te trae de muerte a vida, cuando Dios te trae de las tinieblas a contemplar su luz admirable, te trae con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que tú vivas en santidad,
que tú vivas sin mancha delante de Él. Y que cada día acudas a la palabra, porque la palabra y el Espíritu es el medio por el cual Dios te santifica, o Dios te aparta, o Dios te sigue separando de este mundo. En Juan capítulo 15, el Señor, hablándole a sus discípulos, dice: miren, el mundo los va a aborrecer. Por cuanto yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. Y esa palabra mundo la podemos traducir a nuestro lenguaje como la cultura o la sociedad en la cual vivimos. La sociedad de nuestros días es una sociedad perdida, es una sociedad terrible, es una sociedad manchada por muchos aspectos del pecado que se nos describen ampliamente. Las mujeres cambian el uso que es contra la naturaleza, el hombre cambia el uso también que es contra su naturaleza, el hombre deshonra su cuerpo, la mujer deshonra su cuerpo, están entregados a la lascivia, a la concupiscencia de sus corazones, están perdidos en la mentira, entregados a todo placer, etcétera, etcétera, y cosas semejantes a estas. Esa es la sociedad de nuestros días. Pero Dios te ha elegido, Dios te ha llamado en Cristo Jesús para que vivas santamente. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir como un no cristiano. Yo no puedo decir que vivo la vida piadosa y eso traducirlo en una manera pecaminosa de vivir. Tito 1:16 nos da, al parecer, una especie de antagonismo. Tito 1:16 dice de la siguiente manera: profesan conocer a Dios, hablando de los cretenses, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué interesante el planteamiento de Pablo al referirse a las personas de Creta, donde le correspondió ministrar a Tito. Entonces, cuando Pablo le dice que de los mismos cretenses, de ellos mismos, muchos profesan conocer ¿a quién? A Dios. Y mucha gente se le hace agua a la boca diciendo: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? Y puede hacer una encuesta. Sí, todo el mundo cree en Dios. Y revise su manera de vivir. Pero ahora revisémonos nosotros mismos. Nosotros decimos que creemos en Dios y que adoramos al Señor Jesucristo, que vivimos para Él. La pregunta, amados hermanos, es: ¿nuestra vida corrobora lo que nuestras palabras dicen? Porque si no es así, algo está pasando. Mucha gente dice: yo creo en Dios, y uno les comparte del Evangelio y dicen: yo creo en Dios. Pero cuando se examina su manera de vivir, entonces parece que no es así. El mejor comentario de este texto lo encontramos también en Tito. Y leamos una vez más Tito sin perder de vista Romanos. Tito capítulo 2, versículo 11. Es una carta sencilla, corta. Tito capítulo 2, de los versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo o en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué estás llamado? Para que vivas piadosamente, para que vivas conforme a la palabra del Señor, y que en el lugar donde Dios te ha puesto, vivas
y muestres la luz de Jesucristo. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El comportamiento de muchos cristianos, el comportamiento de la iglesia, la conducta de la iglesia, a veces en nuestros días es deplorable, y por causa de ello el nombre del Señor es blasfemado. Por causa del Señor el nombre de nuestro Dios es insultado. Insultan el Evangelio, insultan la iglesia, insultan a Cristo, blasfeman contra Dios por la actitud y por la vida de muchos cristianos que en el fondo no lo son. Si nosotros decimos que somos escogidos de Dios y que hemos sido escogidos en Cristo Jesús, la consecuencia directa de esa selección de Dios, de esa elección de Dios, es la vida santa y piadosa, hermanos. Si nuestra vida entonces no es piadosa, amados hermanos, el Señor ordena en esta mañana que vengas en arrepentimiento y fe. Dios ordena arrepentimiento. Pablo entonces nos dice que también fuimos escogidos y fuimos predestinados en amor, versículo 5. Dice: para alabanza de la gloria. Cuando hablamos de este tema de la elección, quizás comenzamos a hacernos o tener preguntas, y nos formulamos preguntas a nosotros mismos. Pero es muy sencillo si tengo en claro quién es Dios y sobre todo su soberanía y su determinación. Entonces Pablo nos muestra acá la razón de la elección. Número 1, la base de la elección, que es Cristo. Segundo, el momento. Tercero, el propósito. ¿Para qué fui llamado? Y ahora, número 4, la razón de la elección. Dice entonces la Biblia que la razón de la elección la encuentra ahí en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, subráyelo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo usted entiende eso? Según el puro afecto de su voluntad. Voy a confesarles un pecado. En cierta ocasión a mí me preguntaban: explique la soberanía de Dios. Eso fue al comienzo. Obviamente, la iglesia donde crecí, con el pastor con quien crecí, pues obviamente era de una línea muy centrada en las Escrituras. Pero yo decía con mucha propiedad y con mucha convicción: Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, y a nadie le pide permiso. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no estamos hablando de un Dios arbitrario, de un Dios que, como la mitología griega con Zeus, si Zeus amanecía de buenas pulgas, entonces bendigamos a todo el pueblo. Pero si Zeus amanecía de malas pulgas, entonces a todos los consumía. Y Dios no es así. Y yo respondía de esa manera, mostrando quizás a un Dios caprichoso, a un Dios antojadizo, a un Dios arbitrario, a un Dios que según su estado de ánimo, así disponía de todo. Y no es así. Esta expresión, según el puro afecto de su voluntad, demuestra que Dios es consecuente con su determinación y Dios es consecuente con su carácter. Pablo, las palabras que usa aquí nos dan y nos muestran que Dios es consecuente con su propio carácter. Y el carácter de Dios es su santidad, su justicia. El carácter de Dios nos muestra a través de la ley sus mandamientos, sus normas, que nos hablan de un Dios que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Nada lo hace por improvisación, nada lo hace por antojo, por capricho, por deseo. No, nada de eso. Dios hace según las cosas de acuerdo a su voluntad.
La elección de Dios no fue arbitraria, no fue caprichosa. O los voy a elegir porque sí, hoy los quiero elegir. No, no se trata de eso. Es una decisión cuya razón se encuentra en Él. En algún momento, cuando venga aquel día, entenderemos la razón por la cual Dios nos escogió. Por ahora, no les dado al hombre tal respuesta. Y si algún día en la eternidad no encuentra respuesta, pues solo nos basta con admirar y contemplar a nuestro magno y glorioso Salvador. No se necesitará ni del sol ni de la luna, porque aún su gloria lo llena todo. Creo que no va a haber tiempo para preguntas. Para lo único que quizás habrá tiempo será para postrarnos delante de Él, contemplarlo, admirarlo y agradecernos, como cantábamos la estrofa 4 del himno, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, ¿qué haremos? Le adoraré y cantaré la grandeza de su poder y su infinito amor. Para ello, ayer pensaba en el tema de la elección y decía, qué necios a veces nosotros, porque ¿de qué nos serviría saber quién escribió Hebreos, por ejemplo? Decía, pero ¿cuántas preguntas tenemos? ¿Y para qué queremos saber eso? ¿Quién escribió Hebreos? Y entran los cristianos en debate, unos que Pablo, otros que Bernabé, y así comienzan, y no. Bueno, ¿y eso en qué contribuye? La elección de Dios, entonces, tiene una razón: el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió conforme a su benevolente soberanía, por su bondad que es santa y que no posee motivos impuros en ella. Eso es todo lo que nos ha sido revelado al respecto, y por lo tanto es todo lo que debemos decir ahora. Dios se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo. Conforme a ese amor soberano nos eligió, porque se dice en el versículo 5 que fuimos predestinados en amor. Al gran teólogo Karl Barth le preguntaron en un seminario en los Estados Unidos, ¿cuál es la verdad más importante de la Biblia que usted ha descubierto? Y la respuesta de Karl Barth fue, pues que Dios me amó. Y todos se rieron, se jugaron de la risa en el auditorio. Pero cuando cuando decidieron pensar en el amor de Dios, entendieron que el amor de Dios es el amor de Dios. El filósofo español Miguel de Unamuno dice que amar a la humanidad es fácil. Amar a la gente es fácil, porque en la práctica no se tiene que lidiar con ellos. Que lo complicado del amor es amar a individuos concretos, es decir, a personas concretas. Lo difícil es amar a la esposa, dice Miguel Unamuno. Lo difícil es amar a sus hijos. Lo difícil es amar al esposo. Lo difícil es amar al hermano que está con nosotros, porque nos genera molestia, porque nos generan chispas, nos sacan espinas y todo eso. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Pero Dios nos dice, ámalos. Y el amor de Dios se centra en individuos concretos. Eso nos dice la Biblia. Entonces recordemos, número 1, la base de la elección. ¿Quién es la base de la elección? Cristo Jesús. Segundo, el momento. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. 3, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Santos y sin mancha. 4, la razón. ¿Y cuál es la razón? La razón está en Dios. Esa razón está en Dios, según el puro afecto de su voluntad. Y viene entonces, número 5, el propósito final de la elección. Y aquí es donde es la parte con la cual terminamos la enseñanza.
Versículo 6. Subráyelo, para alabanza de su gloria. ¿Sabes para qué Dios te eligió? Para que tú lo alabes. Para que lo alabes con todo tu ser. Como dice el salmista en el Salmo 3, bendice alma mía a Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Ese es el propósito de la lección. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia. Ese es el propósito de la lección. Dice entonces la palabra del Señor, que somos llamados, hemos sido escogidos porque tenemos un fin. Hay un fin propio, un fin que se encamina, que se enruta, que tiene un objetivo, y es glorificar a Dios. Mira, amado hermano, si tú vives santamente, si tú vives para la gloria de Dios, en ello Dios será glorificado, en ello Dios será exaltado. Y por tu forma de vida, porque tú glorificas a Dios, muchos verán tu buena vida y querrán decir, yo quiero, dígame usted qué es lo que está haciendo. Y entonces, ¿cuál será la respuesta tuya? Yo vivo para Cristo Jesús y vivo para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. La meta final hacia la cual se mueve todo lo antes dicho, es decir, todo lo que nos describe la lección, es el reconocimiento en adoración y alabanza de la excelencia divina. Eso es la gloria manifestada en favor de los indignos que son llamados por gracia, como lo señala Charles Hodge. El propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera tan eminente que llene todos los corazones de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza. Lo único que podemos hacer en esta mañana es tan solo arrodillarnos y decirle, Dios, cuán grande eres, porque aunque no lo merecíamos, aunque nadie había hecho mérito alguno, Dios te llamó. Y así termina primera de Pedro 2:9, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Glorificar al Señor es nuestro objetivo. Vivir para la gloria de Él. ¿Tenemos hogares cristianos? Sí, nuestros hogares deben vivir para la gloria de Dios. Que nuestros hijos vivan para la gloria de Dios. Que esta congregación viva para la gloria de Dios. Que con su trabajo Dios sea glorificado. Con tu manera de vivir, de trabajar, de hacer las cosas, de hacer todo lo que háganlo todo. ¿Para qué? Porque usted es un escogido de Dios. Porque tú que eres una vasija de barro, ahí se ha puesto el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y pasamos a la cena del Señor, entendiendo dos cosas. El Evangelio nos muestra la justicia de Dios. El Evangelio nos muestra la ira de Dios. Y el Evangelio nos muestra también, amados hermanos, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Imagínense que un día Valentina llega acá y entra por esta puerta y comienza a insultarme. Y no solo me insulta, sino que va y trae piedras y comienza y me las tira, me golpea por acá, yo comienzo a sangrar, consigue un ladrillo más grande y me lo pone aquí, y va y trae agua y me la lanza, y no obstante, y no conforme con ello, entonces va y consigue barro, arena, y yo aquí tendido y me sigue echando ahí. ¿Qué piensan ustedes de Valentina? ¿Qué ha hecho? Pues bueno, eso es lo mismo que hemos hecho
con Dios. Pero yo me levanto así como estoy, saco un pañuelo, me limpio la sangre, le pongo aquí un pañuelo, me limpio y le digo: Valentina, no te voy a pagar conforme a como tú me has hecho. ¿Qué debiera hacer yo? Responderle de la misma manera: conseguirme unos ladrillos, conseguirme unas piedras, arena, y también eso es misericordia. No pagarle conforme a como ella me hizo. ¿Y ahora qué es gracia? Gracia es que yo le digo: está bien, Valentina, te perdono, no ha pasado nada, no te voy a responder, y más bien te invito a almorzar. Eso se llama gracia. Pues usted un día ofendió a Dios, más terrible que Valentina a mí, en la ilustración que les he puesto. Pero Dios no ha pagado conforme a nuestras maldades. ¿Sí dice así la Biblia? Él no paga conforme a tu iniquidad y se compadece de nosotros y nos da el regalo. No nos invita a comer y a almorzar, pero sí nos invita a participar de su reino y a disfrutar de los deleites eternos que tiene el vivir y admirar contemplando a su amado Hijo. ¿No lo merecíamos? No. ¿Somos mejores que el resto de la gente? No, no lo somos. Somos iguales todos. Pero hoy Dios nos muestra por la cena del Señor que solo los escogidos de Dios, solo ellos entenderán la obra del Salvador y querrán vivir para Él por el resto de los días que el Señor mismo haya de contar. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y hoy más que nunca, si usted ha creído en Jesús, y ya sabe por qué podemos creer, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la cena del Señor. Quiero misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Gracias.